Buenas a todos. Hoy los invito a ver este capítulo de primer molar inferior. El primer molar inferior es un diente muy relevante ya que es demasiado voluminoso. Es un diente que tiene 5 cúspides, 2 raíces, es difícil de extraer y erupciona a los 6 años. Los invito a ver este capítulo de este molar inferior, el primero. Bueno, este primer molar inferior lo vamos a reconocer en la nomenclatura FDI como el diente 3.6 y 4.6. En la nomenclatura americana modificada lo vamos a reconocer el diente 3.6 como el diente 30 y el 4.6 como el diente 19. En tanto, en Palmer, si vamos a ver Palmer, el 3.6 va a ser este símbolo que vamos a dibujar acá. Con el número 6. Y el 4.6 va a ser este símbolo con el número 6 también. ¿Ok? Este primer molar inferior se caracteriza en comparación al superior, primero que todo porque tiene 2 raíces en vez de 3. Además, tiene 5 cúspides en vez de 4, que tiene el superior más el tubérculo. ¿Ya? El surco también es bastante especial. Es un surco que delimita estas 5 cúspides, por lo tanto se asemejaría un poco a un asterisco modificado. ¿Ya? Es un, es un surco bien especial que lo vamos a ver en las imágenes. Aquí tenemos una imagen de Figun donde vemos justamente, vamos a ir mostrándolo, este primer molar inferior, en este caso izquierdo. Y vemos que la cúspide más pequeña es la distovestibular, que para muchos francamente está en la cara distal, entre comillas. Entonces, la cúspide, ¿ya?, que está aquí hacia mesial sería la mesiovestibular, esta la mesiolingual, la distolingual, la mediovestibular y la distovestibular. Aquí vemos la inclinación de las raíces. En el caso del izquierdo, están inclinadas hacia distal. ¿Eh? Ya, ambos lados, derecho e izquierdo, están inclinados hacia distal. Aquí vemos el izquierdo inclinándose hacia distal, las raíces generalmente. Las raíces no son buenos elementos para guiarnos porque tienen más variabilidad que la corona. Desde vestibular vemos mucho este surco, ya que es un surco de desarrollo que viene desde el surco principal. ¿Ok? Entonces del surco principal viene este surco, ya, que se transforma en un surco de desarrollo y que está por vestibular y que se le aplica sellante también cuando queremos hacer prevención. Nótese también la inclinación que tiene este molar, ¿ya?, hacia lingual, ¿ya?, hacia lingual de su zona vestibular. ¿Ok? También tiene unas concavidades o convexidades aquí, en el límite amerocementario, en la zona vestibular.
¿Ven? El surco, este surco, que es un surco ya distal, es mucho más pequeño y no abarca tanto como el surco mesial. Este diente erupciona a los 6 años de edad. Al igual que el primer molar superior, es un diente que tenemos que poner, donde tenemos que poner mucho cuidado, porque es un diente que lamentablemente sufre mucho la patología de la caries. Es un diente que muchas veces tiene tratamiento de conducto, endodoncia o destrucción coronaria y nos llega a la clínica para una extracción, para una exodoncia, y es un diente muy complejo de extraer cuando está destruido. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones clínicas al final. ¿Ok? Su erupción empieza a los 6 y termina a los 9 con la formación y cierre del ápice. La longitud total de este diente es de 21 milímetros. Lo que corresponde a la corona serían 7,7 y la parte radicular 13,3, es decir, una proporción de 1 a 2 aproximadamente. Es un diente que se sostiene muy bien con coronas, con pernos, tiene buen anclaje, hay que tener cuidado así con los ejes de inserción. Y tenemos acá los diámetros, nótese esto, que en los molares inferiores el diámetro mesiodistal es más grande que el vestíbulo palatino. Totalmente contrario a lo que pasaba arriba. Arriba, en los superiores, el primer molar superior, el diámetro vestíbulo palatino es mucho más grande, más amplio que el mesiodistal. Entonces es un factor a considerar. Es un diente muy voluminoso, muchos lo consideran el diente más grande de la dentición humana en volumen. No es más largo, sino que en volumen. La corona es cuboidea con 5 caras. La cara vestibular entonces cuadrangular y se inclina hacia el lingual, especialmente ya en el tercio oclusal. La cara lingual es convexa, la cara distal es más abombada que la mesial y la cara oclusal, que es muy relevante, tiene una forma pentagonal con 5 cúspides. 3 son vestibulares, como recién mencioné, siendo la cúspide distovestibular la más pequeña de todas y se ubica francamente en la superficie distal. Las otras dos son linguales, ¿ya? Y que son de mayor altura y de menor diámetro que las cúspides vestibulares mayores, ¿ya? Características de las raíces, entonces, son raíces, eh, la mesial, ¿ya? Y la distal aplanada en sentido mesiodistal, especialmente la mesial. Y la raíz mesial presenta dos conductos. Esto es muy relevante, lógicamente, para endodoncia. La raíz mesial presenta dos conductos, en cambio la distal presenta un conducto. Y hay curvatura hacia distal, especialmente la raíz mesial. Ahora vamos a ir al modelo para revisar detalles de este primer molar inferior. Siguiendo con la explicación de este primer molar inferior, tenemos este modelo, esta réplica, esta construcción del primer molar inferior, donde primero que todo nos damos cuenta que es inferior porque tiene dos raíces. Para saber si es primero o segundo, el primer molar inferior tiene 5 cúspides, el segundo molar inferior tiene 4. Entonces, es ahí la gran diferencia. 5 cúspides versus 4. Ahora, yendo al detalle de cómo saber el lado, tenemos que fijarnos en esta cúspide distovestibular, que francamente está en la cara distal, y esta cúspide distovestibular nos va a dar el lado junto con este surco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este molar es del lado derecho. Ahí están las 3 cúspides vestibulares y este quedó hacia distovestibular. ¿Ya? Vemos el surco. Y si lo ponemos hacia el otro lado, nos queda esto hacia mesial. Si lo ponemos así, nos queda esto hacia distal.
Entonces, del lado derecho. Siempre yo recomiendo que se haga la prueba imaginando poner el diente en la boca. Y perfectamente nos calza dejando este molar hacia el lado derecho. Notes este surco, que es un surco de desarrollo que viene del surco principal y que hay que sellar junto con la cara oclusal. Se sella también este surco porque es una zona de caries, es un punto cariogénico, este surco vestibular, en este caso surco mesial. Este molar dijimos ya que tenía una longitud de 21, donde 7,7 es de la corona y 13,3 de las raíces. Y tenemos una cara oclusal bien especial con un surco que algunos denominan en W. Es un surco bien particular, el surco principal, donde nos marca tres fosas principales. Una fosa mesial, una fosa central o lingual y una fosa distal. Esas son las tres fosas principales. Y este es el surco principal. Y aquí ya, estos de aquí son surcos secundarios. ¿Ok? Surcos secundarios. Este surco de aquí ya es un surco de desarrollo, igual que muchas veces se marca aquí también, pero con menos énfasis. Nótese que el tercio oclusal de las cúspides vestibulares está inclinado hacia lingual, que tiene que ver con la oclusión también, es decir, los molares superiores caen por vestibular de las cúspides vestibulares inferiores. ¿Ok? Este molar también participa de la llave de la oclusión, porque la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior cae en este surco mesial vestibular. ¿Ya? Este molar, además en esta zona de aquí, tiene un límite melocementario bien especial con concavidades y convexidades. Si vemos esta cara vestibular, vemos tres mamelones, tres cúspides. Si vemos la cara lingual, solamente vemos dos, con un surco pequeño de desarrollo lingual. La cara distal es mucho más abombada que la cara mesial y hay una cierta convergencia hacia distal. Es decir, si lo vemos de arriba, tiene una forma trapezoidal escalena, porque este lado es mucho más corto. Este molar, para hacer la odontosección, cuando este molar viene muy destruido, muchas veces al intentar extraerlo con el forceps, nos va a costar y conviene hacerle una odontosección y se corta en este sentido, para separar las raíces y extraer, hacer la exodoncia de una raíz primero y la otra raíz después. Nótese la inclinación de las raíces hacia distal, más aplanada la mesial y se nota acá un ligero surco y recordemos que esta raíz mesial tiene dos conductos de manera interna. La raíz distal tiene solamente un conducto. ¿Ya? Acá tenemos dos cúspides, que son las dos cúspides linguales, y acá tenemos las tres cúspides vestibulares. Cuando se hace las restauraciones hay que devolver estos rebordes marginales porque son zonas de impacto alimenticio. Entonces con estos rebordes se forma un sello y evita que el alimento quede retenido en la zona interdental, junto con el diente contiguo, en este caso con el primer molar inferior derecho y acá atrás con el tercer molar o
ya de manera libre. Ahora vamos a ir a la pizarra al ver algunas aplicaciones clínicas de este primer molar inferior. Ahora vamos con las aplicaciones clínicas. Este primer molar inferior, como dijimos anteriormente, erupciona a los 6 años. Es algo que debemos mencionarles a los padres de los niños para que cuiden este diente, ya que muchos padres piensan que es un diente decidual, un diente temporal, porque no bota ninguno, no produce exfoliación de un diente previo. Entonces este erupciona por detrás del segundo molar inferior residual. Por lo mismo, este diente tiene indicación de aplicación de sellante debido a la alta prevalencia de caries. Es una aplicación clínica de este primer molar junto con el primer molar superior. Respecto a la exodoncia, este diente es un diente muy complejo de extraer, no solamente por su forma, sino porque está situado en la mandíbula. Y como sabemos, pueden ver el video de mandíbula para recordar, la mandíbula tiene un hueso muy compacto, muy duro. Peor aún si ya el paciente pasa los 30 años de edad, este diente se anquilosa muchas veces o la densidad ósea es muy alta, sumado a la destrucción coronaria, nos conlleva a que muchas veces tenemos que realizar una odontosección, es decir, con una fresa de alta velocidad o de baja velocidad según sea el caso, cortamos este molar en dos, lo dividimos para recién hacer la extracción. Es decir, una exodoncia de un diente birradicular la transformamos en dos exodoncias de dientes monorradiculares y así facilita el procedimiento de la exodoncia. Si por ese motivo se nos queda un ápice en la zona inferior, estamos haciendo la extracción y si nos fractura un ápice, podemos hacer la técnica de ventana, sabiendo bien la anatomía, y sabemos las medidas. Este diente dijimos que medía 21, la raíz 13,3, la corona 7,7. Por lo tanto, usamos nuestros dedos, siempre les digo que es una buena herramienta de medida, medirse sus dedos por aproximadamente 1 centímetro. Entonces tomamos y ponemos los dos dedos, ahí están los 2 centímetros de seguridad y llegamos, abrimos un colgajo y llegamos a la zona apical. ¿Por qué hablo de zona de seguridad? Porque acá abajo, en la parte caudal, está el nervio alveolar inferior dentro del conducto mandibular, junto con la arteria y la vena homónima. Entonces, si alguien daña este nervio alveolar inferior, sabemos que se va a generar una parestesia, una alteración de la sensibilidad del mentón y el labio fundamentalmente. Digo fundamentalmente porque también se va a producir de la encía, desde aquí hacia anterior, hacia mesial, se va a producir parestesia de la encía, de los dientes, ¿ya? Además, esto llega casi hasta el incisio central. Lo bueno es que hay anastomosis del otro lado, pero se produce una anestesia incluso de los dientes inferiores restantes hacia mesial. Por lo tanto, es una zona muy delicada y que tenemos que trabajar con mucho cuidado. El que no tiene la experiencia o las habilidades debería derivar a un cirujano maxilofacial o cirujano bucal según sea el país. Este diente entonces es un diente bien complejo de extraer y muchos colegas van directamente a la odontosección en este diente. Ellos dicen, prefiero no perder tiempo tratando de extraerlo con un forceps, cuando está destruido, cuando tiene un tratamiento de endodoncia o el paciente es muy añoso, preferimos ir lisa y llanamente con la odontosección. Con respecto a la parte periodontal, este diente se comporta bastante bien, es un diente que se puede cuidar de manera adecuada, sin embargo se puede exponer fácilmente en la furca, por eso las profundidades de sondaje ojalá sean no muy altas y evitar que el surco entonces gingival pase a ser un saco o bolsa periodontal y lleguemos a algún grado de afectación de estos molares por enfermedad periodontal.
Entonces, yendo a la parte clínica, también podemos hablar de las restauraciones, que algo les mencioné. Cuidar mucho los puntos de contacto. Sabemos que los molares ya no son puntos de contacto, son zonas de contacto. ¿Para qué? Para que así evitemos el impacto alimenticio en la zona interdental. Cuidar mucho estos rebordes, ya estos rebordes de la zona distal y mesial. Este molar, entonces, es un molar muy importante, voluminoso, con una gran superficie masticatoria, participa de la llave de la oclusión, también con el primer molar superior. Incluso nos va dando también las clases de Angli, 1, 2 y 3. Por lo tanto, es un diente muy importante para la dentición humana. Este fue el capítulo de primer molar inferior. Los invito a que nos envíen comentarios o algún tema a tratar. Y saludo a todos los suscriptores y nos estamos viendo en el próximo capítulo de anatomía de cabeza y cuello con enfoque clínico. Saludos, chao.